Bienvenidos mis amados hermanos, a todos los que nos ven por medio de este programa Consejos de la Palabra. Les queremos agradecer por la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares por medio de este consejo de la palabra. Gracias a Dios por este día que nos ha permitido vivir un día más. Le agradecemos a Él infinitamente y queremos hoy también saludar a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo, Pan de Vida, Ministerios de Benecer. Queremos mandarles muchos saludos, queremos también bendecir sus vidas por medio de esta palabra que creo que el Señor Jesús nos ha mandado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cada palabra que nosotros damos, cada palabra que nosotros compartimos es una virtud, o debe ser una virtud de Cristo que la gente debe conocer. Tiene muchas virtudes el Señor y creo que de esas virtudes nosotros nos hemos agarrado y nosotros hemos recibido muchas de esas virtudes. Por lo tanto nos sentimos muy contentos, nos sentimos grandemente bendecidos, que no quiere decir que todo ha sido caminar sobre bendición tras bendición o sin problemas. Eso no significa eso, pero a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, siempre cuando vamos a la fuente de nuestras bendiciones, de donde provienen todas nuestras bendiciones, es algo que hemos hecho y ya estamos acostumbrados a hacer. Creo que esto también se vuelve un buen hábito, porque hay hábitos buenos y hay hábitos no muy buenos, y esto de acudir a la palabra de Dios, esto de acudir a la fuente de bendición que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, creo que es algo que estamos acostumbrados a hacer. Y bueno, antes de continuar con la palabra de este día, queremos primero hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y que Dios nos ayude, que Dios añada bendición a su palabra, que Dios se glorifique en este mensaje, que es nuestra intención. Bueno, les pido que si me pueden acompañar, vamos a inclinar nuestros rostros y, Señor, a pedirle a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayude, que nos dé su gracia, que nos dé su unción, que nos dé su favor, para que esta palabra que se va a compartir el día de hoy sea de bendición para las vidas de muchos de aquellos que nos ven, pero también que sea, Señor, tu palabra, no mi boca, no mis pensamientos, sino que sean los tuyos, Señor, que realmente son los que nos van a servir. Padre, quita todo obstáculo de mi vida, quita todo obstrucción que el enemigo quiera hacer en cada una de las vidas que nos están viendo. Nos ponemos en tus manos y bendecimos también, Señor, tu nombre por esta oportunidad que nos das. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, como les decía, mis hermanos, el tema de hoy es Jesús, la fuente de vida. Creo que es lo que el origen. El Señor Jesús es el origen de donde provienen todas nuestras bendiciones, de donde provienen todas nuestras pues toda nuestra prosperidad, todo nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría. Y realmente hemos sido llamados a anunciar esas virtudes de nuestro Señor, esos favores de nuestro Señor. Y como les decía anteriormente, creo que estamos ya acostumbrados a acudir siempre a nuestro Señor. Escuchaba yo un comentario de un hermano que me hacía que fue a la casa de un familiar y llevó a su sobrina a su casa. Entonces su sobrina, cuando
ella vio que en la casa de este hermano se oraba para comer, se oraba cuando se levantaban, se oraba cuando se dormían. Entonces esta muchachita le preguntó a su tío: "Tío, ¿por qué ustedes oran cuando comen? ¿Por qué antes de comer? ¿Que ustedes oran? ¿Por qué ustedes oran cuando se van a dormir? ¿Por qué ustedes oran cuando se levantan?" Dice, "y en mi casa eso no hacemos." Entonces ya pues el hermano le dijo, porque tenemos que reconocer de dónde vienen todas nuestras bendiciones para empezar nuestro día, para bendecir los alimentos, para agradecerle al Señor de un día que nos da cada noche. Entonces, como les digo, tal vez para nosotros los que estamos ya en el cristianismo, los que estamos ya en el Evangelio, caminando en el Evangelio, y eso ya es una costumbre que se nos hace, pero realmente, como les decía, es una buena costumbre, es un buen hábito que nos sirve para reconocer de dónde vienen nuestras bendiciones y a dónde tenemos que acudir cuando los problemas surjan, cuando los problemas se nos presenten en cada circunstancia de nuestra vida, y aún para agradecerle a Dios es algo que tenemos que hacer, ¿no? Reconocer que sin Él no somos nada, que sin Él no podríamos hacer nada, que sin Él seríamos como nada, no podríamos nosotros obtener las bendiciones que tenemos de parte de Él si Él no estuviera con nosotros. Entonces es algo muy, muy, muy bonito que Él nos ha llamado, que Él nos ha acercado a su reino, que Él nos ha introducido por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesús, nos ha introducido a su reino. Entonces eso es algo bien, bien bonito, y en esta ocasión quiero leerles esta parte de la Escritura que está en el Evangelio de Juan, capítulo 7, del verso 37 al 39, y dice la palabra de Dios así: "Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, es algo, mis hermanos, que lo que nos dice la palabra de Dios aquí es que nos habla en el último gran día de la fiesta, ¿verdad? Que el Señor Jesús estaba presente ahí. ¿Y qué tipo de fiesta era en ese momento? Bueno, pues era la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de la cosecha, de la siega que celebraba el pueblo de Israel. Y en esa fiesta, bueno, pues le agradecían a Dios por el agua que Él les había dado en el tiempo que sus antepasados estaban pasando por el desierto, que Él había provisto del agua para ellos, que no los había dejado sin agua. Cuando ellos pidieron agua, dice que Dios les dio a beber de la roca, y esa roca espiritualmente, dice el libro de Hebreos, que esa roca espiritualmente era Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Hebreos nos dice eso, nosotros entendemos que de dónde viene, de dónde provenía esa agua. Y para nosotros el significado que tiene en lo espiritual para nosotros es que esa agua que Dios le dio a su pueblo, al pueblo de Israel, cuando andaban en el desierto, esa agua para nosotros significa Cristo. Entonces, ellos, el pueblo judío, en este tiempo, cuando el Señor Jesucristo se estaba habitando, o vino a esta tierra, estaban celebrando esa fiesta. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba presente en esa fiesta, y
ellos, el pueblo de Israel, lo que hacían era que tomaban agua en el último gran día de la fiesta, que era el más solemne, y eso lo podemos encontrar en Levíticos, si no me equivoco, está en Levíticos capítulo 23, la fiesta de los tabernáculos. Como les digo, eso significaba para ellos el agradecimiento por el agua que Dios les había dado durante su paso por el desierto. Entonces ellos tomaban del estanque de Siloé. Dice que ese acto se lo añadieron ellos a esa fiesta. Tomaban del estanque de Siloé en un jarrón de oro. Dice que tomaban agua e iban al templo a derramar esa agua en el altar en agradecimiento a Dios. Dios les había pedido que le ofrecieran a él una ofrenda quemada. ¿Cuál es esta ofrenda quemada? Es un holocausto a Dios, ¿no? Que todo lo que le llevaban a Dios, toda esa ofrenda tenía que ser quemada y ser un sacrificio para Dios. Para nosotros ahora, en este tiempo y en lo espiritual, nosotros ya no quemamos ofrendas, ya no quemamos animales como lo hacían en ese tiempo, pero lo que sí podemos traerle a Dios es una ofrenda donde nosotros pongamos ante los pies del Señor lo que nosotros le vamos a ofrendar al Señor. Ofrenda quiere decir lo que yo le acerco al Señor. Pero bueno, regresando a lo que estábamos hablando. Entonces, imagínense ese acto que ellos hacían, el pueblo judío. El sacerdote derramaba el agua en el altar, y entonces imagínense el júbilo del pueblo, lo que el pueblo hacía, porque era una fiesta, era y el día más solemne, el día más importante. Entonces el pueblo estaba en ese gran júbilo, el pueblo estaba en ese gran gozo, y el Señor Jesús se levanta, se pone de pie y les dice, y eso me toca mi corazón, hermanos, de verdad me toca mi espíritu, porque es algo que cuando yo lo leo, es algo que me llena de gran gozo. Cuando el Señor Jesús, me gustaría sinceramente estar en ese momento para ver la reacción del pueblo cuando el Señor Jesús se levanta y les dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, imagínense, ellos no reconocieron al Señor Jesús como su Dios, como su Mesías, como su ungido. Después en el próximo video vamos a hablar acerca de eso también, del ungido de Dios, del Mesías, del Cristo. Pero bueno, ahorita imagínense en ese momento que el pueblo de Israel no lo reconocía al Señor Jesús como su Mesías, como el enviado de Dios. Entonces, de hecho, ellos todavía lo están esperando, todavía no abren sus ojos para reconocer que Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como su Mesías, como su ungido, para salvación de nuestras vidas. Pero entonces el Señor Jesús se levanta y les dice, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Qué les estaba diciendo? Que quién era ahora la roca, o que quién era la fuente de donde provenían todas las bendiciones, o quién era el que les iba a dar agua ahora. Lo que él les estaba diciendo es que era él el que les iba a dar esa agua de vida. Entonces, como les decía, me hubiera gustado estar en ese momento para ver la reacción del pueblo, ¿no? Entonces, dice el verso 39 que él les hablaba acerca del Espíritu Santo que iban a recibir después en lo que nos narra el libro de Hechos, en el capítulo 2, que ellos iban a recibir, o que nosotros íbamos a recibir, el Espíritu Santo, que es el sello, que es la garantía de que nosotros somos de Dios. Es la garantía que nos dejó Dios para estar seguros de que nosotros somos de Él, de que nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, es algo bien bonito y bien de gran gozo para mí saberlo, que Él
la fuente de nuestras bendiciones, ¿no? Que de Él proviene todo lo bueno que podamos tener nosotros, y es un manantial que no cesa, es un manantial que no acaba, es una corriente. Y de hecho la palabra, permítame tantito, aquí les voy a poner eso es aquí. De hecho la palabra fuente, lo que significa es fuente, lo que significa es manantial, principio, origen, fundamento o pozo de aguas naturales, lugar donde sale el agua que va por debajo de la tierra, y es también significa el origen de algo. Entonces, cuando nosotros nos referimos al Señor Jesús, y por lo que Él estaba diciendo en esta palabra, en esta parte de la Escritura, es que nosotros tenemos que reconocer, o nosotros tenemos que identificar o ubicar a nuestro Señor Jesús como la fuente de donde proviene todo. Entonces, cuando la gente a veces nos pregunta, ¿y por qué ustedes siempre hablan de Dios? ¿Por qué ustedes siempre hablan del Señor Jesús? ¿Por qué ustedes tienen que orar siempre? ¿Por qué tú le entregas tus diezmos y ofrendas a Dios? ¿Por qué tú le das tu dinero? ¿Por qué? Es que dice la gente muchas veces, es que para ustedes todo es Dios. Es que para ustedes todo siempre meten a Dios. Siempre están mencionando a Dios. Ya no, déjenlo a un lado, ya hablen de otra cosa también. Entonces, ahorita tal vez me puedan entender los que no conocen de Dios, o los que no reconocen a Dios como su fuente de bendición. Con esta palabra que estaba diciendo el Señor Jesús, podemos darnos cuenta por qué siempre estamos hablando de Dios, porque eso ya está en nuestra... Ahorita ya, yo decía antes que como yo le voy todavía, aunque no van muy bien, pero yo le voy al Cruz Azul, un equipo de fútbol de México. Entonces, yo antes decía que era de sangre azul, pero ahora yo digo, ahora yo soy de la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros siempre mencionamos a Dios? ¿Por qué siempre sacamos al Señor Jesús? ¿Por qué siempre estamos hablando de sus virtudes, de sus maravillas? Bueno, porque de Él vienen todas nuestras bendiciones, porque ahora Él está en nuestra sangre. Ahora la sangre de Jesús corre por nuestras venas. Ahora Jesús es el centro de todo. Hay un canto muy bonito que dice: el centro de mi vida eres tú, el centro de la iglesia eres tú. Y dice otras cosas más, pero tiene que ser el Señor Jesús el centro de toda, y nuestra vida tiene que girar alrededor del Señor Jesús, y tenemos que nosotros anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ahora que ya sabemos lo que significa esa fuente, y podemos entender por qué aquí el Señor Jesús les dijo: el que tenga sed. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos esa sed cuando nosotros estamos pasando por un desierto, cuando nosotros estamos pasando por un problema, por una circunstancia difícil? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos un bálsamo, algo que nos sacie esa sed? Y de hecho también el Señor Jesús en las bienaventuranzas, cuando habla ahí de las bienaventuranzas, y vamos a buscarlo aquí porque eso es algo que nos dice aquí. Aquí dice en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Entonces,
¿Cuántos de nosotros no tenemos a veces esa sed de justicia, de que se nos haga justicia, o de que lo justo de Dios venga hacia nosotros, ¿no? Entonces tenemos esa sed que tenemos que tiene que ser saciada. ¿Y quién más la va a saciar sino nuestro Señor Jesucristo? A veces cuando nosotros decimos así, es que estoy pasando por este desierto, estoy pasando por un desierto. ¿Y un desierto qué significa? Bueno, un desierto significa que vas a tener sed, que vas a estar cansado, que vas a estar hambriento, que vas a estar necesitado. Eso significa un desierto, ¿no? Simbólicamente. Entonces necesitamos de esa fuente de vida. Y aquí lo que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7, el verso 37, nos dice: el que tenga, nos dice el Señor Jesús, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, dice: de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, mis hermanos, lo que tenemos que reconocer siempre es que nuestro Señor Jesús es el origen de donde provienen todas nuestras bendiciones. Quiero también aquí leerles otro verso de la Escritura que está en Isaías, capítulo 41, y los que tienen sus Biblias, si me pueden acompañar ahí, es Isaías capítulo 41, verso 17 y 18, y dice así el Señor Jesús, dice así Dios en su palabra: los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Imagínense qué palabra tan tremenda para nosotros, en que podemos confiar que Dios va a transformar nuestros desiertos en estanques de aguas, en pozos de aguas, donde nosotros vamos a encontrar esa agua que sacie nuestra sed. Y como el Señor Jesús nos decía: y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, si tú crees esta palabra, si tú crees esto que dice aquí el profeta Isaías, Dios va a convertir estos desiertos en manantiales, que siempre van a estar corriendo esas bendiciones, que siempre van a estar fluyendo esas bendiciones. Entonces es algo que solo Dios lo puede hacer. Solo Él puede convertir esos desiertos en agua de vida. Él puede convertir esos desiertos en manantiales donde va a estar corriendo siempre su agua que da vida para nosotros y para todo aquel que se quiera acercar. Quiero contarles un testimonio acerca de tengo muchos testimonios para ilustrar este tema, que es Jesús, la fuente de vida. Pero uno de esos testimonios que les quiero platicar es cuando mi hijo mayor estaba enfermo, tenía una hernia aquí en su estómago, y se le veía prácticamente la bola aquí que le asomaba en su estómago. Bueno, ahorita mucho se nos ve también, pero no es por una hernia, sino que es por comer demasiado, ahorita que estamos en este encierro, ¿no? Pero a él se le veía así, prácticamente le salía la hernia. Entonces, fíjense, ¿por qué les quiero contar esto? ¿Por qué les voy a contar esto? Porque cuando nosotros tengamos una circunstancia, ¿a quién vamos a acudir primero? Tenemos que acudir a la fuente de bendición que nosotros tenemos. Entonces, él tenía esa hernia, y por nosotros nuestro pensamiento pudo haber sido:
vamos a llevarlo al doctor, vamos a llevarlo a que le operen esa hernia. Y tal vez sí, o sea, yo no les estoy diciendo no los lleven al doctor, no, sí, claro que sí, los doctores para eso están también, para sanar las enfermedades, para que por medio de la ciencia o del conocimiento que ellos tienen, pues también por ese medio Dios puede usarlo también para nuestras vidas, pero para sanar nuestros cuerpos. Pero a lo que yo voy es que ¿con quién tenemos que acudir primero? Y con quién tenemos que acudir primero cuando tengamos el conocimiento de un problema, a quien tenemos que acudir primero es a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a decir lo que tenemos que hacer. Entonces, regresando a lo de mi hijo, pues nosotros empezamos a orar. Mi mamá en ese tiempo estábamos con ella viviendo. Mi mamá y mi esposa empezaron a orar por él, empezaron a ayunar también para que Dios lo sanara. Y algo bien tremendo, que es algo sobrenatural, la verdad, algo extraordinario, pero ¿de dónde provino? De la fuente de agua de vida, que es nuestro Señor Jesús, que cuando a los 3 días, me parece, o al 4.º día que estábamos orando, y mi esposa y mi mamá estaban ayunando por él, dicen que estaban comiendo, yo no estaba ese día, estaban comiendo en la mesa, y de repente mi hijo dice, quiero ir al baño. Y así él fue al baño y se levantó de la mesa donde estaba comiendo, fue al baño, y de repente le gritó a mi esposa, y ya mi esposa pues fue a ver lo que tenía. Y hermanos, para la honra y gloria de Dios, él había esa hernia que tenía mi hijo ahí, estaba ya en la taza del baño. Entonces mi esposa le llamó a mi mamá fue, y todo. Cuando vieron ellos su estómago, estaba completamente sano, estaba sin ya esa bola que tenía él, porque le provocaba esa hernia, y sin ese dolor tampoco. Entonces de esa manera trabaja Dios también, ¿no? Muchas veces nosotros no entendemos los caminos de Dios, ni los pensamientos de Dios. Entonces, pero ¿por qué les platico esto? Para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que acudir siempre primero a la fuente de bendición, a la fuente de sanidad, que ¿quién es? Nuestro Señor Jesús. Y como les digo, o sea, no siempre fue así. También a veces hemos acudido a los doctores y nos han ayudado también para sanidad de nuestros cuerpos, ¿no? Pero yo les puedo contar muchos testimonios que sobrenaturales, donde Dios ha obrado sobrenaturalmente en nuestras vidas, ¿no? Y creo que no tendría yo tiempo para platicarles, pero Dios ha obrado en lo que los doctores no pueden hacer. Dios ha obrado, ha puesto su mano de sanidad, ha puesto su mano de provisión, ha puesto su mano de justicia también, ha puesto su mano de poder, nos ha puesto fuerza, nos ha puesto gozo, nos ha puesto paz. Entonces, donde los doctores no pueden y donde los seres humanos no pueden, ahí está Dios. Por eso tenemos que acudir siempre primero a la fuente de bendición, que ahora ya sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerles también otro pasaje de la Escritura, que es Salmo 42, verso 2. Si lo tienen ahí, para que vayamos a leer juntos. Dice así el Salmo 42, verso 2: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré
y me presentaré delante de Dios. ¿Ah? Entonces, fíjense, yo este verso lo tomaba así, ¿no? Que nuestra alma ahorita está, para los que somos, permítanme tantito, para los que somos de esos cristianos, ¿cómo les puedo decir yo? De esos cristianos, ¿cómo les podría decir? Aferrados, dicen en mi pueblo, ¿no? Que somos de esos cristianos que, lo voy a poner así de esta forma porque ahorita no encuentro otra palabra, pero los que somos de esos cristianos que enviciados, que ya queremos estar en la iglesia, que ya queremos estar en el templo reuniéndonos con nuestros hermanos. Aquí lo que está diciendo este Salmo 42:2 es que dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y se hace una pregunta aquí el salmista y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahorita muchos ya estamos esperando cuándo ya nos vamos a reunir con nuestros hermanos, cuándo ya nos vamos a abrazar con nuestros hermanos, ya vamos a dejar esos abrazos virtuales o esos cariños virtuales, ¿no? Sino que ya cuándo ya vamos a tener esos abrazos con mis hermanos, que ya los extrañamos, ¿verdad? Que ya queremos. ¿Cuántos estamos ansiosos ya? ¿Cuántos estamos ya anhelando el estar ya reuniéndonos para alabar a nuestro Dios juntos? Ahorita, claro, ahorita lo podemos hacer en nuestras casas y todo, pero cuando ya, ¿cuántos estamos anhelando ese momento? Y ese culto, ese primer culto, hermanos, esa primera reunión va a estar glorioso, Por ahí mi esposa nos mandó un video que es cómo vamos a regresar los hermanos cuando tengamos el primer culto, hermanos. Eso va a estar glorioso, y ya lo estoy sintiendo aquí en mi corazón y en mi ser, ¿no? Dicen por ahí en un tipo de broma, dicen hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Ah? Entonces así nosotros también ya anhelamos ese día, y el cuerpo también lo sabe, ese día que nos vamos a reunir. Entonces otro verso que les quiero leer también aquí es el de Salmo 84, del versículo 4 al 7, y se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que me gustó mucho esa versión por lo que dice así. Entonces vamos a leer ese salmo juntos, y dice: qué afortunado es el que vive en tu templo, porque siempre te está adorando. Verso 5: qué afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos. Verso 6: cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en un oasis, bendecido por la lluvia temprana. Mientras se acercan, son cada vez más fuertes hasta llegar al monte Sión y encontrarse con el Dios más fuerte. Entonces, imagínense esta palabra, hermano. Yo de verdad, lo que me ha hecho fuerte, lo que siempre me mantiene de pie, lo que siempre me mantiene pues sí, lo que siempre me mantiene con fuerzas es estas palabras. Cuando yo las escucho, cuando yo las leo, cuando yo las medito, cuando yo medito en ellas, es algo que no se puede comparar con nada. Es algo que es una bendición tan tremenda, hermanos, que lo siente uno en su espíritu, que realmente no solo por decir las palabras, porque yo puedo decir cualquier cosa de la palabra de Dios. Yo puedo hablar de un verso, yo puedo inclusive leer un verso, que puedo decir cualquier cosa, pero cuando realmente lo sientes, cuando realmente tú lo has vivido, cuando realmente tú lo has experimentado, esa palabra sale de tu boca con autoridad. Esa palabra sale de tu corazón con bendición. Y como dice la misma palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios no regresará vacía,
sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Y yo estoy seguro de que esa palabra va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Porque yo sé que esta palabra va a fortalecer tu vida, esta palabra va a saciar tu sed, y esta palabra va a llenar tu corazón porque proviene de la fuente de vida, y esa fuente de vida es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice también el Señor Jesús en el verso que leímos en el capítulo 7 de Juan, dice: el que cree en mí. ¿Qué significa el que cree en Él? Es la palabra griega pisteo, que quiere decir tener fe. Escucha bien, quiere decir tener fe. Quiere decir también fijar, quiere decir confiar, quiere decir creer, y quiere decir también creyente. Entonces, esta palabra que dice aquí el Señor Jesús, el que cree en mí, viene de la palabra también pistis, que de la palabra griega pistis, que significa persuasión. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos persistido? ¿Cuántos de nosotros hemos, como les decía, para mí esta palabra en el lenguaje chilango, vamos a decirlo así, significa el que es aferrado. El que cree en Cristo tiene que ser aferrado. No importa, dice Oseas, dice, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé frutos, aunque no llueva, aunque no salga el sol, aunque no tenga trabajo, aunque las circunstancias no sean buenas para mí, con todo esto, dice, yo me gozaré en mi Señor, mi Salvador. Entonces, ¿qué quiere decir creer en Cristo? El que es aferrado, el que se aferra a que dice, mire, nosotros el lenguaje que usamos es que no importa qué, yo sé que Dios tiene la solución. Entonces, ¿qué estamos mostrándole ahí a Dios? Lo que le estamos mostrando ahí a Dios es que no importa qué pase, yo me mantengo persistente en que Dios tiene la solución y en que Dios me va a sacar de esto. Cuando tú te aferras a algo así, hermano, cuando tú te agarras de algo así, le estás diciendo al Señor Jesús, yo creo en ti, yo creo en la fuente de agua de vida. Y yo sé que de ese manantial algo bueno va a salir para mí. Porque cuando salga algo bueno para mí de ese manantial, cuando Dios me sane, cuando Dios me dé un trabajo que ahorita tal vez no tengo, cuando Dios me bendiga, me prospere, entonces yo voy a servir como una fuente de bendición para otros, porque es lo que dijo el Señor Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida también. Entonces, otra palabra también que se deriva de pistis es la palabra convicción. Es la palabra convicción. Yo estoy convencido de lo que no veo. Dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Entonces, otra palabra es estar convencido de quién es mi fuente, de dónde va a salir mi bendición, de dónde va a salir todo lo bueno para mí. Tengo que estar convencido de ello, mis hermanos. Entonces, el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, es aferrado. Yo lo pongo en mi lenguaje. El que cree en Él se aferra, hermano, como ahora sí que vamos a ponerlo de esta manera, hermano. Vamos a agarrarnos del Señor Jesús, vamos a asirnos de Él. Dice el apóstol Pablo, tenemos que agarrarnos de Él y no soltarnos de Él. Y agarrarse de Él quiere decir, hermano, ponerlo como prioridad para todo lo que tú vas a hacer, o todo lo que tú le estás pidiendo. Entonces, otra palabra también que se deriva de la palabra griega pistis es la palabra
constancia. Tenemos que ser constantes en nuestra búsqueda de Dios, tenemos que ser constantes en cuando nosotros le creemos a Dios, tenemos que ahí constantemente, Señor, como aquella viuda que iba al juez, dice, a cada momento iba y le insistía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hasta que el juez dijo, si no le concedo lo que me está pidiendo, no me va a dejar en paz. Entonces así tenemos que ser con Dios, hermano, aferrados con Dios hasta que Dios nos conteste, ya sea que nos puede contestar sí, no o espera. Pero aún, hermano, el que es aferrado, aunque te conteste Dios que no, aunque te conteste Dios que esperes, aunque no te conteste lo que tú le estás pidiendo o de la forma que tú se lo estás pidiendo, hermano, el que es aferrado, no, hombre, ese dice, no importa, Señor, me dijiste ahorita que no, pero ahorita tengo el no, pero después voy a tener el sí. Señor, ahorita me dijiste que espere. Bueno, yo confiadamente esperé en Jehová y Él concedió todas las peticiones de mi corazón. Entonces, aunque si eres aferrado, hermano, si eres constante, si estás convencido de dónde vienen tus bendiciones, de quién es el que te va a dar lo que tú estás pidiendo, o lo que tú anhelas, o quién es el que va a saciar tu sed, hermano, quién es el que va a convertir esos desiertos en un oasis, en un ojo de agua, es Dios. Si tú estás convencido de eso, hermano, aunque Dios te diga ahorita no, ¿ok? Tú vas a quedar convencido y tú vas a decir, bueno, Señor, yo esperaré, pero confiadamente yo espero en ti y sé que tú vas a conceder las peticiones de mi corazón. Entonces, acuérdense, el que cree en mí, dice el Señor Jesús, es aferrado, es una persona persistente, es un cristiano no de que Señor, hoy no me hablaste, Señor, hoy no me contestaste, hoy mira, hoy como no me reúno con mis hermanos, pues no puedo ni chismear, no puedo ni platicar con ellos, ahora no tengo a quien criticar, no es cierto, eso no tengo con quién hablar, no, estoy bien decaído, estoy bien triste. ¿Por qué? Porque no tengo a mis hermanos, yo ya anhelo reunirme con mis hermanos. No, hermano, a gozarse y a seguir esperando al día en que nosotros podamos reunirnos en el templo. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo puede usar esto para hacer que nuestra confianza o nuestra creencia en Cristo se disminuya, o para meternos esa pereza espiritual, para meternos esa falta de fe espiritual, o esa falta de creer en Cristo, de creerle a Dios. Entonces tenemos que nosotros ser constantes, es estar convencidos de lo que Cristo va a hacer en nosotros. Entonces, ¿a quién vamos a acudir primero? A Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. ¿Y qué hacemos cuando vamos a Él? ¿Y qué significa beber de Él? Lo que significa beber de Él es su palabra, estar en oración con Él, pero también su palabra. Es su palabra, es como una fuente que da vida. Su palabra es aguas que es como un río de agua de vida. Esa es su palabra para nosotros espiritualmente. Entonces, hermano, no se me desanimen ahorita que no nos estamos reuniendo. Ya pronto lo vamos a hacer y van a ver que los cultos van a estar gloriosos. Y bueno, ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros buscamos en otras fuentes que no primeramente, antes que el Señor, que la fuente de agua de vida, que es el Señor Jesús? Bueno, tenemos un ejemplo también en la Escritura, y es el ejemplo de la mujer samaritana, cuando se encuentra en el pozo de Samaria. Lo podemos encontrar en el capítulo 4 del Evangelio de Juan también. ¿Qué pasaba con esta mujer cuando se encuentra con el Señor Jesús?
ella iba a sacar agua del pozo. Entonces dice que el Señor Jesús llegó, se sentó en el pozo y empezó a hablar con ella. Y era algo difícil, porque para empezar, ella era una mujer que iba sola, y pues el Señor Jesús era un hombre. Entonces era algo difícil. Pero otro impedimento también que había ahí es que ella era de Samaria, y ella era samaritana, y el Señor Jesús era judío. Entonces dice ahí mismo, nos dice la Escritura, que judíos y samaritanos no se hablaban o no se podían ver. Entonces es como en mi país, los que le van a la América y los que le vamos al Cruz Azul, hermanos, no nos podemos ver. Bueno, pero deportivamente hablando, nos amamos y todo, pero ya el Señor les arreglará su vida en ese punto, que a los que le van a la América. Pero bueno, regresemos aquí a este punto, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús y esta mujer se encuentran. Entonces el Señor Jesús le pide agua a esta mujer, y esta mujer le dice: ¿Cómo tú me pides agua a mí, siendo judío? Si sabes que judíos y samaritanos no nos podemos ver. Pero entonces el Señor Jesús le empieza con el don de palabra de ciencia o de palabra de conocimiento, le empieza, hermanos, a platicar toda su vida. Y le dice, bueno, no toda su vida, pero parte de su vida. Dice: cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo el Señor? ¿O qué le estaba diciendo a esa mujer el Señor Jesús? Lo que le estaba diciendo: tu felicidad, tu fuente de bendición, tu prosperidad, o inclusive tu amor, tú lo estás buscando en los hombres. Tú lo estás buscando en los hombres. Entonces hay muchas personas que desafortunadamente, muchas mujeres lo buscan en los hombres. Buscan que quien les dé ese amor, ese cariño, quien les dé quien las comprenda, quien las pues sí, quien les haga esos cariños que tal vez no los obtuvieron de sus padres. Y yo quiero decirle a esas mujeres: si tú te acercas a la fuente de bendición, que es el Señor Jesús, Él te va a llenar todos esos vacíos. Él te va a llenar todas esas áreas de tu vida que han sido dañadas, o esa falta de amor que puedes tener porque nadie te la ha dado. Yo te lo puedo decir por testimonio personal, porque eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que Dios me dio a mí. Me llenó mi vida, llenó esos vacíos que había en mi corazón, llenó esos vacíos que había en mi ser, con su amor. Y su amor lo cubre todo. Entonces esta mujer había buscado su felicidad, había buscado su amor en varios hombres, hasta que tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo. Después de ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, ella fue diferente. ¿Por qué? Porque dice que ella reconoció, después de una plática que tuvieron con el Señor Jesús, ella reconoció que el Señor Jesús era el Mesías, que era el ungido de Dios, que era el enviado de Dios. Cuando ella reconoció eso, fue y testificó de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Fue y testificó. Imagínense el testimonio que tenía esa mujer. Imagínense el mal testimonio que tenía esa mujer cuando ella había estado con 5 hombres y el que ahora estaba, dice, no es tu marido. Entonces, imagínense esa mujer irle a testificar a los que la conocían. Lo que podían pensar es: no, pues ahora ya conociste a otro hombre, ya has tenido 5, ahorita el que tiene 6, y ya conociste a otro. Esa mujer tenía un mal testimonio. Pero ¿saben qué cambió esa palabra? ¿Saben qué le dio fuerza a esa palabra? ¿Saben qué alimentó de vida a esa palabra? Que ella primero fue
a ese pozo, ella pensando que ella iba a sacar agua para saciar su sed física, pero lo que sacó de ese pozo fue algo más glorioso y más tremendo, que fue que el Señor, que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. Cuando ella lo aceptó como su Señor, como su Salvador, ella fue y testificó. Eso fue lo que le dio fuerza a sus palabras, para que entonces ella ahora dice: no me importa lo que piensen de mí, no me importa lo que digan de mí, no me importa si me juzgan o no me juzgan, pero yo al que conocí, ese es el Mesías. Ese me ha dicho todo lo que he vivido, y ese me ha profetizado de mi vida, me ha profetizado, y ahora yo les vengo a decir: ¿no será acaso este el Mesías, el que estábamos esperando? Entonces dice que los del pueblo a los que les testificó fueron a verlo. Cuando tuvieron su encuentro con el Señor Jesús, dice que entonces ellos dijeron: ahora ya no creemos por lo que tú nos dices, ahora ya creemos porque lo hemos visto. Entonces, imagínate lo que es ir a beber agua del manantial, de la fuente de vida que se llama Cristo Jesús. Es algo bien tremendo, hermano. Por eso yo te invito a que, si tú no has ido a beber de esa agua, vayas y bebas, porque después de tu interior, así como fluyó del interior de esta mujer, con sus palabras, con su testimonio, de tu interior van a brotar agua, va a brotar agua de vida. Otro ejemplo que tenemos en la escritura también es el ejemplo de la mujer de flujo de sangre, que lo podemos encontrar en Marcos capítulo 5, que esta mujer dice que llevaba 12 años con esa enfermedad de flujo de sangre. Y imagino que para una mujer, y claro, ahorita en este tiempo también debe ser algo bien duro, hermano. Yo he conocido testimonios así, he conocido mujeres así, y es algo bien tremendo, hermano. O sea, les roba su vida, les roba su relación con sus esposos. Entonces era algo bien tremendo que esta mujer tenía. Dice que por 12 años había tenido ese flujo de sangre. Dice que había gastado todo su dinero en médicos, y en ese tiempo los médicos era caro. Bueno, ahorita también, pero en ese tiempo los médicos eran también eran escasos. Y ella dice la palabra que había gastado todo todo su dinero en médicos. Pero cuando llegó el Señor Jesús, hermano, cuando ella tuvo su encuentro con el Señor Jesús, su vida cambió, porque esta mujer se aferró a decir: Jesús va pasando por aquí, si tan solo yo. Fíjate, y esta palabra es algo tan maravilloso, hermano, porque lo que nos dice aquí en Marcos capítulo 5 es que dice, y quiero ir ahí para asegurarme bien de que dice eso. Dice que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque ella pensaba, dice: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Imagínate, hermano, nosotros ahorita, que a veces que le pedimos a Dios: Señor, una confirmación de esto. Señor, si hoy me va a ir bien, que me levante con el pie derecho. Señor, que si hoy si no salió el sol, no sé cómo me vaya a ir. No, hermano, esas son niñerías a veces que nosotros pensamos. Lo que esta mujer estaba convencida. Esta mujer sí creyó en el Señor Jesucristo. Como en el punto que vimos anteriormente, que dice: el que cree en mí. Esta mujer sí creyó. Dice: si tan solo yo tocar el borde de su manto. Es más,
Ni siquiera dijo si tan solo yo platicara con él, si tan solo yo le pidiera que me sanara, si tan solo yo tuviera una plática con él o que orara por mí. No, esta mujer no dijo nada de eso. Esta mujer, su fe era tan grande, su sed también era muy grande. ¿Por qué? Porque estaba pasando esa enfermedad por 12 años y había gastado todo su dinero. Entonces había buscado en otras fuentes. Había buscado en otras fuentes su sanidad. Pero cuando esta mujer dijo, tuvo fe, creyó en el Señor Jesús y se aferró a decir, si tan solo yo tocar el borde de su manto, seré sana. Entonces, fíjate lo que dice el Señor Jesús. Y esto sí hasta voy a tomar agua para hablar mejor. Fíjate lo que el Señor Jesús dijo. Dice, y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Dice que la multitud lo rodeaba. Muchos tocaban su ropa, muchos inclusive a lo mejor hasta la mano le daban y todo, pero no eran sanos. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, que esta mujer tuvo fe, esta mujer tuvo convicción, esta mujer tuvo esa persuasión, fue persistente. ¿Para qué? Para decir, yo tengo que tocar tan solo el borde de su manto porque yo sé que seré sana. Entonces Jesús, cuando dice eso, ¿quién ha tocado mis ropas? Porque dice que él sintió que poder había salido de él. ¿Poder para qué? Ese poder que solo puede provenir de la fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa mujer arrancó virtud de él. Esa mujer arrancó su sanidad de él. Y es como nosotros tenemos que hacerle también. Con cualquier necesidad que tengamos, nosotros tenemos que ir con el Señor Jesús y decirle, Señor, tan solo tú di la palabra y eso pasará. Yo seré sano, yo seré bendecido. Tan solo tú di la palabra y yo voy a tener trabajo si ahorita no tengo. Yo voy a tener provisión si ahorita no tengo. Tan solo tú di la palabra. Entonces, sus discípulos le preguntan y le dicen, Señor, ¿ves que toda la multitud te oprime? Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor, dice, para ver a la mujer que le había tocado. Imagínense eso, hermanos, son casos que nos cuenta la Escritura, que hasta el Señor Jesús lo sorprendía en esa fe. Y no me refiero a que él nos que él no sabía quién era la persona, pero me refiero a que él veía la fe de las personas y él decía, wow, o sea, aquí sí encuentro fe. Y donde el Señor, donde esa fuente de agua de vida encuentra fe, hermano, ahí es como si tú le hicieras a esa fuente. Si tú le hicieras, va aquí la fuente, está la fuente y va aquí el camino del agua, que es Jesús, y tú por aquí te estás con tu pico y tu pala, estás haciendo un surquito, un caminito acá, para que esa fuente va aquí, y tú le haces tu caminito para acá, tú le escarbas tu caminito para acá. ¿Para qué? Para que esa agua de esa fuente de vida corra hacia ti. Es lo que hizo esta mujer. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que esa fuente que nunca va a parar, que siempre va a estar fluyendo, bueno, se desvíe para allá, se desvíe hacia nosotros. ¿Para qué? Para que esas bendiciones nos lleguen, para que esa agua de vida nos lleguen a nosotros. Es lo que hizo esta mujer. Y de ahí, imagínense, dejó de gastar todo su dinero, dejó la dejó esa enfermedad que le estaba ocasionando infinidad de problemas. Entonces, antes de buscar
en doctores, antes de buscar en otras fuentes, busquemos primero en la fuente de agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por último, te quiero también leer este pasaje que está en Efesios capítulo 5, verso 18, que dice así: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Imagínense cuánta gente no busca su bienestar, cuánta gente no busca su bendición, su prosperidad, o tal vez el calmar sus problemas o en olvidar sus problemas. Cuánta gente no busca en el vino, en las drogas, cuánta gente no busca en otras diversiones, supuestamente como le llaman ellos, o distracciones. A cuánta gente no ha destruido esos vicios. A muchísima gente ha destruido esos vicios. Inclusive también podemos meter ahí en las drogas, en la medicina, en las pastillas, en la medicina que mucha gente aquí desafortunadamente ha puesto su confianza en la famosa, como lo llama la Biblia, la famosa farmaqueia, que es las drogas, y que también es la brujería, inclusive también en la brujería, ¿no? La verdad que son unas abominaciones delante de Dios, que lo que hace esa farmaqueia, esa dichosa farmaqueia, y lo que hace esa farmaqueia es que viene también de ahí, viene la palabra farmacia, que no quiero decir que eso es malo, ¿verdad? Que tú tomes una pastilla, que tú tomes una medicina, no es malo. Lo que yo veo mal, es mi punto de vista, es que tú dependas de esas medicinas, que tú dependas de esas pastillas. Fíjense, aquí es algo tan tremendo que nos quieren, pues, si se puede llamar así, nos quieren controlar de esa manera. Es que hasta en nuestro baño, en nuestros baños que tenemos aquí, ya venden unos gabinetes donde regularmente están los espejos, ¿verdad? Y en todos los baños de aquí, de esta nación, que le llaman medicine cabinet. Entonces, ¿por qué lo llaman así? Porque ya te están diciendo, ahí vas a guardar tus medicinas, ahí vas a guardar lo que te va a sanar un dolor de cabeza, lo que te va a sanar una enfermedad, o lo que te están diciendo ahí es que tú vas a depender de eso, porque ya lo tienes ahí, a la mano, que lo vas a agarrar de ahí. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo dice, el que tenga sed, el que esté enfermo, el que esté necesitado, el que quiera su prosperidad, no solamente, cuando hablo de prosperidad, no solamente hablo de económicamente, de prosperidad espiritual, de prosperidad de tu cuerpo, de tu alma. Cuando dice el Señor Jesús, el que esté sediento de todo eso, que venga a mí y beba, venga a mi palabra y beba de mi palabra. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, hermano, es algo que nosotros, en vez de buscar a esas fuentes, en vez de ir al gabinete de las medicinas, en vez de ir allá primero, bueno, vamos primero con Dios. Vamos primero y a decirle a Dios, Señor, mira, así como esta mujer, 12 años con flujo de sangre, pero tuvo fe para acercarse y tan solo tocar el borde de su manto. Que a nosotros Dios no nos va a sanar un dolor de cabeza, que a nosotros Dios no nos va a sanar a nuestros hijos, que a nosotros Dios no va a sanar nuestras vidas,
Claro que sí, pero tenemos que ir a esa fuente de bendición que nunca dejará de brotar agua, que nunca dejará de brotar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nunca dejará de brotar eso, esa agua de vida. Tenemos que ir a esa fuente primero, antes que a cualquier otra fuente. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que de nadie más viene nuestra bendición, sino que solamente de nuestro Señor y Salvador, y su nombre es Jesús el Cristo, el ungido de Dios. Y bueno, hermano, yo quiero despedirme ya porque creo que ya llevamos un poco de tiempo. Entonces, pero sí quiero que se quede esta palabra en ti, en sus corazones, que Jesús es nuestra fuente de vida, nuestra fuente de bendiciones. Ya después hablaremos de lo que es farmakeia, de lo que significan esas palabras que a veces les menciono aquí. También cuando Dios me ponga en el corazón, hablaremos de eso también. Pero para los miembros de la iglesia de Pan de Vida, yo sé que ellos ya hemos hablado acerca de eso, pero igual si tienes algunas preguntas, ahí va a aparecer también para que te suscribas al canal. Y pues también si tienes alguna pregunta, pues puedes, después próximamente vamos a estar poniendo también nuestros teléfonos para que si te podemos ayudar en alguna pregunta, estamos dispuestos, porque eso es lo que anhelamos hacer, y eso es lo que es nuestra pasión, servirle a Dios, y para que tu vida sea bendecida también, y conozcas a la fuente de bendición, que es nuestro Señor y Dios. Bueno, hermanos, muchas bendiciones, muchas gracias por este tiempo que nos permiten al entrar en sus hogares con esta palabra de bendición. Y quiero despedirme en este momento y agradecerle a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por esta oportunidad que me diste. Señor, que mis hermanos escudriñen esta palabra, Señor, disciernan esta palabra, y que todo lo bueno lo retengan ellos en sus corazones, y que lo malo, Señor, lo desechen, Padre, pero que ellos no menosprecien esta palabra, sino que quede en sus corazones, Señor, para que reconozcamos siempre que tú eres la fuente de vida. Bendigo sus vidas, Señor, bendigo a cada uno de los que nos están viendo en este programa, y también a todos aquellos, Señor, que son representantes de una familia. Señor, bendecimos a sus familias en el nombre precioso de Cristo Jesús. De mi ser.